de mucha más estimación, o sea, de mucho más valor. Y inclusive en algunos casos hasta se considera principal por el valor expresivo que le tienen las personas a esa cosa. Ahora, las cosas accesorias son aquellas que sirven como complemento, como su palabra lo dice, como accesorio, complemento, ¿verdad?, de una cosa principal. En algunos casos, las cosas principales pueden subsistir por sí solas. En otros casos, las cosas principales necesitan de algo o de un complemento accesorio para poder funcionar, para poder sobrevivir, funcionar o poder, ¿cómo se llama?, darle funcionamiento. Entonces, es algo tan sencillo. Si yo tengo este celular, el celular está compuesto de una batería. ¿Qué será lo principal y qué será lo accesorio? ¿La batería o el celular? El celular es lo principal, la batería es lo accesorio. En algunos casos, el celular, en algunos casos, como en este caso, el celular no puede funcionar sin la batería. ¿Ok? En algunos casos hay cosas principales que no pueden funcionar o llevarse o lograr su objetivo. Eso es por desarrollar su actividad porque no tienen la cosa accesoria que les sirve de complemento. ¿Verdad? Por ejemplo, tenemos una puerta. Lo principal es la puerta, lo accesorio es el llavín. ¿Que la puerta puede funcionar normalmente sin el llavín? No. Vamos tal vez tener que poner un trapo para que quede un poco la puerta detenida. Vamos a tener que poner alguna cuña, pero funcionalmente la puerta no sirve si no tiene el llavín. Es como lo que hizo el lavabo, el lavamanos. El lavamanos es lo principal. Lo accesorio son los grifos. Sin ellos no podemos abrir el agua. Que tal vez alguien diga, no, abogado, hay una manera sencilla, una tenaza. Sí, pero eso no es lo normal. ¿Verdad? Y los que no tienen tenaza, ¿cómo van a abrir? Está bien socado, no puede usted abrir. Entonces lo mismo sucede con los carros. El carro es una cosa principal. La batería del carro, el motor del carro es una cosa accesoria. ¿Podrá el carro llevar su función sin la batería? No. ¿Podrá llevar el carro su función sin la batería, sin el motor? Tampoco. Pero hay otras cosas que sí. Por ejemplo, yo tengo este lápiz, así como ustedes, y este lápiz yo le quito el tapón. Si yo le quito el tapón y no lo vuelvo, que es accesorio, al lápiz, no puede su lápiz dejar de escribir. ¿Ok? A menos de que sea un marcador, ¿verdad? Que se seque. Pero este lápiz, el lápiz es distinto. Por quitarle el tapón, no deja de funcionar. Sigue ejerciendo su actividad para la cual fue creada. Lo mismo sucede, por ejemplo, con esto, los lentes. Los lentes los venden con una estuchera. Si yo no me pongo la estuchera, si yo no pongo, ando con los lentes, con la estuchera, eso no quiere decir que está accesorio. Pero sin estuchera, los anteojos siempre dan su funcionamiento para lo cual fueron creadas. Otro ejemplo sencillísimo, el cobertor del celular. El cobertor es un accesorio, pero en este caso el celular puede existir sin el cobertor, no hay ningún problema. Siempre sigue haciendo sus aplicaciones para el cual fue creado. Pero hay algunas cosas, jóvenes, que existen por sí solas, no solamente en la parte de los materiales, sino que de las cosas inanimadas, que son los materiales. Vamos a hablar, por ejemplo, de la tierra. La tierra es una cosa principal que existe por sí sola. No necesita de otra cosa. Ahora, ¿cuáles son las cosas accesorias que sí necesitan de la tierra? Por ejemplo, las plantas, la grama, el monte, las raíces. Necesitan la tierra para poder desarrollarse. Entonces, en la parte natural, una planta, refiriéndonos a la planta, por ejemplo, ahorita que es época, árbol
árbol de mango jade. Árbol de mango. El árbol sería una cosa principal. Y la fruta que depende del árbol es una cosa accesoria. En relación con el árbol. En relación con el árbol. Sin el árbol, lo accesorio deja de funcionar. ¿Verdad? Pero el árbol, ¿cuántas veces nace, produce cultivo, produce la cosecha? Y hay temporadas que dicen, la misma gente que se dedica a ese menester le dice, mire, que ahorita no es época de limones. ¿Han escuchado cuando dicen, es que en enero, en febrero, escasean los limones? Porque no es época de limones. Ahorita no es época de mango. Ahorita no es época de manzana, de piña. O, por ejemplo, los famosos melones y sandías. Las famosas ciruelas. Ciruelas que dicen otra gente. No es época en ciertos meses del año, porque no las cosechan. Pero eso no quiere decir que el árbol deje de existir, sino que no está floreando, no está dando los frutos. Entonces, esos son varios ejemplos para que ustedes anoten algo sencillo, un concepto de cosa principal. Dicen, anoten por favor, ¿qué es una cosa principal? Son aquellas que existen por sí mismas. Por lo general, sin necesidad de otras. Por lo general, sin necesidad de otras. Como el suelo, ¿verdad? Ejemplo, el suelo. Y en otros casos, subsisten por las cosas accesorias, que le sirven de complemento. Ahora, ¿qué son las cosas accesorias? Las cosas accesorias son las que acceden a una cosa principal. Sin la cual, en algunos casos, no pueden existir. Entonces, ¿por qué es importante conocer, jóvenes, lo que es una cosa principal y accesoria? En contratos, en cualquier contrato, en una obligación, usted está obligado, por ejemplo, imaginemos, fíjense que el día de hoy, hace como antes de que entráramos a clase, recibí la llamada del señor, el amigo que me llevó el microondas a arreglar, y me dice que ya está. Y me llamó, y ya le digo, ahorita no venga hacia años de conocernos, porque voy a dar clase. Al filo de las 11, me voy a recibir la llamada, y me llama, para decirte, y recibir este microondas. Yo a él le entregué el microondas con los accesorios. ¿Cuáles son los accesorios? El microondas viene con su interruptor a la corriente y viene con un plato, ¿verdad? Que se pone en la cabina. El plato se lo retira, otro accesorio que hace girar. Entonces yo se lo entregué con todo eso para que lo probara. Él me tiene que devolver la cosa principal, que es el accesorio, el microondas con sus accesorios. Entonces, nosotros, cuando usted le hacen un pedido, si usted es acucioso de cualquier maquinaria, equipo o el mismo vehículo, porque va a reparación o a revisión, se anota que es un vehículo y cuáles son los accesorios que tiene el vehículo o que tiene una computadora, si viene con cordón, si viene con batería o no viene con batería, para que no haya problemas después de reclamo del cliente o del dueño de que diga sí, lo traje y ahora usted no me devuelve. ¿Okay? O si lo trajo, vino defectuoso.
Y a usted le dicen, mire, el cable que usted me trajo ya no sirve. Por eso no enciende la computadora. O tiene un problema en, en, la, en el mismo celular que no recibe corriente. Hay algún dispositivo que está dañado. Entonces, en esas cosas tan mínimas, no digamos como los hospitales móviles, los traigo a colación porque es lo más reciente, el pasado reciente. Muchos de esos hospitales, que yo le he preguntado a médicos, no es Gilberto aquí, no es Sacón, sino que yo le he preguntado a médicos, no se pueden fusionar, no pueden llevarse a que operen normalmente, que funcionen, porque le faltan ciertos accesorios. Y sin esos accesorios, el aparato o la maquinaria no funciona. Entonces ya ven ustedes que hay una cosa principal y accesoria. Entonces, quien redacta los contratos debe de saber que el tipo, la especie de objeto que está comprando o que le están donando o que está vendiendo trae consigo para su funcionamiento tales y tales accesorios. ¿Ok? Por eso es muy bueno que en un taller de mecánica, el mecánico, quien se lo reciba, se tome el tiempo de recibir el carro. Hay gente que se molesta, pero es que la verdad es que es lo mejor. Yo verifico el carro, verifico si tiene rayones, si viene con todos los stops, si viene con todas las luces, si enciende el tablero, si trae las alfombras, cuántas alfombras trae, no sé, 4 alfombras, 3 alfombras, y qué otros artículos, accesorios trae el vehículo, ¿verdad? Verifica y hace la revisión y ya firme que es recibido. Y hay gente que se molesta, pero es lo mejor, ¿verdad? Entonces, usted cuando hace un contrato y usted va a entregar los caballos, pero ¿cómo se entregan los caballos? ¿Van con montura o sin montura? La montura es una parte accesoria. ¿Verdad? Va a entregar, por ejemplo, el vehículo, va con la dieta de repuesto, va con el maneral, la gata, va con esos accesorios. Va a entregar usted el celular, pero va con el cargador a la corriente, lleva batería, o la computadora. ¿Verdad? O algo tan sencillo, los zapatos que tienen cordones. Los zapatos no es la cosa principal, los cordones es la cosa accesoria. El pantalón de caballero es una cosa principal. La faja es lo accesorio. Que hay gente que no le gusta utilizar faja, eso es otra cosa. ¿Verdad? La camisa, esta camisa que ando yo o cualquiera de ustedes, tiene botones. Los botones son accesorios. Sin botones no sirve la camisa. ¿Verdad? No la voy a poder utilizar normalmente. Necesito los botones como una parte accesoria. En una camiseta no ocupo botones. La camisa que andaba ayer o las que me pongo regularmente tienen 2 o 3 botones acá. Si no tienen botones, pues la puedo usar. Siempre puedo meter la cabeza y ponérmela. No hay ningún problema. Entonces, vamos a ver que en muchas obligaciones y contratos hay cosas principales y accesorias. Y hay cosas principales que necesitan de un complemento que es una cosa accesoria para su funcionamiento. Y eso podemos encontrar N cantidad de contratos de suministro de bienes. Compra, no solamente porque la haga el Estado, la puede ser una empresa mercantil, una persona que se dedica al comercio, ¿ok? Una persona que se dedica a otras actividades o una persona natural como usted o como yo, ¿verdad? Que o nos donan o compramos o recibimos algo. Y si ese algo principal, tiene que traer los accesorios para su complemento, ¿ok? No es posible que, como les digo, usted, y volvemos a lo de anterior, son cosas intrínsecas que van en los objetos. Cuando usted dice lavamanos, bueno, lavamanos, usted normalmente no pone que tiene 2 grifos, o tiene un grifo, o una llave para abrir. ¿Okay? Si usted se refiere al sanitario, no dice que tiene tapadera o sin tapadera. ¿Verdad? Si está completo, no lo pone. Se supone que está ahí, pero es una parte accesoria. Entonces, si yo soy inquilino, si yo soy el que voy a comprar, yo reclamo. Falta el accesorio de este artículo. No viene la tapadera al sanitario. Le faltan 2 grifos, le falta uno de los 2 que tiene lavamanos. O que se lavan los trastes, se lavan los platos.
cosas accesorias. Pareciera que no fueran tan importantes, pero en todos los contratos, en toda negociación que usted va a hacer, siempre que existan cosas principales y cosas accesorias, hay que mencionarlas. Porque el faltante de una puede ocurrir que la cosa principal ya no funcione. Pero la vamos a leer solamente para que ustedes se fijen que en el Código Civil hay un apartado que habla sobre las cosas principales y cómo se determina una cosa principal de una accesoria. Este está en el artículo 649. Solo escúchenme, vuelvo y repito, no les voy a preguntar estos artículos en clase, este examen, ese es para el segundo parcial. Dice, en los casos de adjunción, la adjunción es cuando dos cosas se unen. Por ejemplo, una adjunción es esto. Yo uno esto con esto y lo puedo separar sin problema. ¿Ok? Yo puedo unir la batería a mi celular o la batería a su reloj sin problema. Y puedo quitarle la batería al reloj sin mayor problema, sin causarle daño al reloj. ¿Ok? Entonces, voy a leer esto solo para conocimiento de ustedes de lo que estamos hablando de los principales accesorios. Dice, en el caso de adjunción, no habiendo conocimiento del hecho por una de las partes y malando por la otra, el dominio del accesorio accederá al dominio principal con el gravamen de pagar al dueño la parte accesoria de su valor. Eso es cuando miremos nosotros la parte de dominio y propiedad. Tenemos que ver obligatoriamente estos conceptos. Dice más abajo, si de las dos cosas unidas, la una es de mucha más estimación que la otra, se mirará como la principal y la segunda como la accesoria. El Código Civil nos da reglas también. Cuando de dos cosas no podemos saber, principal y accesoria, ¿cuál de las dos es principal y accesoria? Se mirará como principal la que tenga el mayor valor de estimación, o sea, la que cueste más, la que tiene mayor valor de mercado. Esa es la principal. Y la que cueste menos es la accesoria. Después dice acá el código. Se mirará como de más estimación las cosas que tuviera para su dueño un gran valor de afección. Puede ser, jóvenes, que estos lentes sí cuesten más que esta cartuchera. Pero esta cartuchera me la dio a mí mi abuelo, mi abuela. Es la que usaba ella o él durante mucho tiempo. Entonces, para mí tiene un valor afectivo que no tiene ningún precio. No tiene precio, como el anuncio de la tarjeta. No tiene precio. No hay ningún valor calculable para esto. Para mí, este es una cosa principal. Tiene mayor valor que este, para mí. Y lo dice el Código Civil, valor de afección. Dice, si no hubiera tanta diferencia en estimación entre las dos cosas que sirvan, aquella de las dos cosas que sirva para el uso, ornato o complemento a la otra, se tendrá como accesión, como accesorio. Entonces ya nos dice el Código Civil, bueno, si usted no puede determinar si una es más cara que la otra, no puede determinar si una tiene un mayor valor afectivo para uno, para el otro, entonces la cosa accesoria será aquella que sirva como complemento de la principal. Complemento, dice acá, se mirará como complemento para su uso, ornato o complemento de la otra. Esta es complemento. ¿Cómo se llama? Se me olvidó. Usted carga la pared, el cordón de su computadora que carga la pared o su celular, es lo accesorio. Sirve de complemento para lo principal que es la computadora, para su celular. El accesorio que usted, el cordón que usted coloca en la pared para que sirva el ventilador, es lo accesorio. ¿Ok? Entonces, todo eso es importante para saber cuando hay derechos y obligaciones que reclamar. Por ejemplo, viene un lote ahorita de vacunas. Fíjense bien, cosas prácticas de la vida real de hoy día. Bueno, el lote de vacunas es lo principal. ¿Qué es lo accesorio? La
frío, que vengan en los empaques o en los espacios con la temperatura ambiente adecuada para que esa vacuna no se eche a perder. La vacuna es un frasquito. Entonces, tiene que venir con un accesorio para que funcione. Si no viene con ese accesorio, la vacuna se echa a perder, deja de funcionar, se destruye, que no sirve. Tiene que venir con accesorios. ¿Y los accesorios qué son? La cadena en frío, ya sea el espacio donde vienen depositadas con la temperatura ambiente requerida para que estén en buen estado esa vacuna. Entonces ustedes ven ahí que hay una cosa principal y un accesorio. Y se puede determinar en caso de un juicio, en caso de un reclamo, ¿verdad? ¿Quién es el que ha fallado o cuál de las cosas ha fallado? Y supongamos si yo soy la persona que tengo que aportar las cosas accesorias, como es la cadena de frío, y no lo hice, pues a mí se me va a reducir la responsabilidad, no al de la vacuna. Tal vez en los noticieros dice arruinaron la vacuna, pero ¿qué tal si el de la vacuna no solamente era él, sino que el complemento era quien traía la cadena de frío? Yo solo me comprometo a traer las vacunas o a dejarlas, pero quien las tiene que transportar son ellos, no soy yo. Si ellos no las transportaron con el nivel óptimo de frío, se echaron a perder. No es de culpa a quien contrató el flete. Así se van deduciendo responsabilidades por cosas tan sencillas como quién es el responsable de tener una cosa principal o accesoria. Que en la mayoría de los casos, el dueño de la cosa principal es el dueño de la cosa accesoria. Si yo soy dueño del lápiz, soy dueño del tapón. Soy dueño del árbol, soy dueño de la fruta. Soy dueño de la planta, porque soy dueño de la tierra donde está sembrada la planta, o la macetera. Soy dueño de la computadora, soy dueño del accesorio para conectarlo. ¿Okay? Igual, si soy dueño de los zapatos, soy dueño de los cordones. Si soy dueño de los tenis, también soy dueño de los cordones. Entonces, en la mayoría de los casos, los accesorios siguen la suerte de lo principal. Y encontramos una persona que puede ser dueño de las dos cosas. Pero pueden suceder personas que sean dueños solo de lo principal y lo otro es dueño de los accesorios. Bueno, vamos a otra división para terminar, porque son aquí 48. Vamos a anotar otra división de cosas corporales. Cosas materiales y cosas inmateriales. ¿Ok? ¿Cuáles son las cosas materiales? O sea, las cosas, cosas materialmente divisibles. Disculpen, se me fue. Cosas materialmente divisibles y cosas materialmente indivisibles. Vuelvo a repetir, disculpen. Cosas materialmente divisibles y cosas materialmente indivisibles. Entonces, ¿a qué nos referimos con las cosas materialmente divisibles? Anoten, por favor. Son aquellas que sin destrucción, pueden dividirse, son aquellas que sin destrucción pueden dividirse o fraccionarse en partes proporcionales, en partes proporcionales, sin que el valor del conjunto de estas sufra un menoscabo en relación con el valor primitivo
de la cosa fraccionada. Vuelvo a repetir. Sin que el valor del conjunto de estas sufra un menoscabo en relación con el valor primitivo de la cosa fraccionada. ¿Cómo así? Vamos a explicarlo como se dice en español, claro, práctico. Miren, jóvenes, hay cosas que son divisiblemente materiales, pero hay otras cosas que no. Cuando hablamos de cosas, nos referimos a bienes inmuebles y bienes muebles, inclusive los animales, ¿no? Que son bienes muebles. Entonces, las cosas que materialmente se pueden dividir son aquellas que sí, usted las puede dividir en partes proporcionales. Esas partes proporcionales son partes homogéneas, proporcionales. Por ejemplo, lo típico, usted tiene un terreno, el terreno tiene 1000 varas. Esa es la extensión del terreno, sea plano, sea en una montaña, sea un terreno irregular, como se dice popularmente, sea un guindo, de abajo, usted tiene 1000 varas. Y si Nicole, Perla González, Carlos Moncada y Jennifer Varela son los copropietarios de ese terreno de 1000 varas. Son 5. Entonces, ellos tienen que dividirse proporcionalmente las 1000 varas entre los 5. ¿Cuánto les va a tocar a cada uno? 200 varas, ¿verdad? Entonces, 200 varas para cada uno de ellos. Ellos tienen que dividir proporcionalmente el terreno. Los terrenos son los bienes inmuebles llamados terrenos, son aquellas cosas que son fáciles de dividir. No se destruye el terreno. A ver si me explico. Supongamos que las 1000 varas cuesten un lempira. No, ya eso ya no existe, pero un lempira. Ellos tendrían 1000 lempiras del precio de las 1000 varas. Bueno, si se divide proporcionalmente entre 5, cada uno va a tener 200 varas. Equivalente a qué? A 200 lempiras. Eso quiere decir que juntos los 5, las 200 varas de cada uno suman 1000 varas y por lo tanto suman 2000 lempiras. Por eso el concepto es lo que ustedes copiaron, que de que sin que el valor en conjunto de estas sufra un menoscabo considerable en relación al valor primitivo de la cosa fraccionada. O sea, la cosa fraccionada, la cosa primitiva es el terreno, las 1000 varas, el solar, la fracción del terreno, pero usted la ha dividido proporcionalmente. Entonces, cuando usted, por ejemplo, hablando ya de parte de plusvalía, le pone un precio a la vara cuadrada, la puede dividir en varios pedazos, si usted quiere, pero el precio de vara es lo mismo. Juntas llegan al valor total del inmueble por entero, pero como se ha fraccionado, en varas, en metros cuadrados, como usted quiera, pero no pierden el valor, porque cada una tiene un valor. La vara cuadrada tiene un valor X. Yo le puedo vender un terreno de una manzana, que son 10.000 varas, a 1.000.000 de lempiras, un ejemplo. Pero puedo fraccionar en varios lotes de 1000 varas y puedo tener 10 lotes de 1000 varas cada uno. Pero como ya sé cuánto cuesta la vara cuadrada, sumados los 10 lotes, me dan 1.000.000 de lempiras. No pierde el valor, no hay menoscabo en este tipo de bienes que sí fácilmente usted puede fraccionar. Usted puede fraccionar, por ejemplo, un árbol en partes iguales, un tronco. Puede fraccionar, por ejemplo, una fruta. Puede fraccionar, por ejemplo, ¿cómo se llama? Los mismos alimentos, porciones iguales, ¿verdad? De frijoles, de arroz. Partir en 4 pedacitos una hamburguesa. ¿Okay? Un pastel, que hemos hablado del pastel, partirlo en 10 pedazos iguales, ¿verdad? ¿Qué tal si el pastel cuesta 300 lempiras y lo dividió en 10 pedazos?
¿Cuánto tendría que costar cada pastel para que le sumen los 300 lempiras? ¿Verdad? No hay destrucción del valor, ¿ok? Del valor. Ahora, hay otras cosas que no es que se destruye el valor, joven, sino que se destruyen. Estas son las cosas que las vamos a ver el lunes, que se destruyen al fraccionarse, porque dejan de existir, se destruyen o dejan de funcionar. Anoten por favor para que ya les quede, ya les explico. ¿Cuáles son aquellas cosas que no son divisibles materialmente? Son aquellas que al fraccionarse, pierden su valor, coma, su funcionamiento o simplemente dejan de existir. O simplemente dejan de existir. Unos 10 segundos, 15 segundos. ¿A qué me refiero con eso? Para que yo lo explico otra vez. Por ejemplo, usted no puede dividir un animal, no lo puede fraccionar. ¿Por qué? Se muere, deja de existir. ¿El animal es un bien mueble? Sí. ¿El animal es suyo? Sí. Pero no lo puede dividir, deja de existir. ¿Ok? Usted tiene una pepita de oro o un dije de las mujeres que tiene un valor de mercado por el tamaño. Y si usted lo fracciona, lógicamente ya no va a tener el mismo valor, ¿verdad? De mercado. Igual, una casa, un carro, una motocicleta, una computadora. Puede ser Anadet y Zavala, que seamos copropietarios de esta computadora que tengo enfrente mío, pero no la podemos dividir porque deja de funcionar, se arruina, se quiebra, ¿verdad? O si somos propietarios de una cama, no vamos a poner la cama a partes iguales porque deja de funcionar. Necesita 4 patas, ¿verdad? O una silla y la dividimos en dos. Por eso las casas de algunos objetos, vamos a ver el detalle, lo que concluyen las copropietarios es que como no los pueden fraccionar, porque no se puede, porque se muere el animal, porque deja de funcionar el objeto por el cual fue creado, entonces nos dividimos proporcionalmente el producto de la venta, nos dividimos proporcionalmente el producto del alquiler, ¿verdad? Ahí sí podríamos obtener en partes iguales ingresos de algo que en la práctica no podemos dividir, porque pierde su valor o pierde su función o simplemente dejan de existir. Imagínense que seamos herederos de un tractor, a un RTIO, y no nos ponemos de acuerdo no pues dividamos el tractor. ¿Cómo no vamos a dividir? No podemos. Imposible. Deja de funcionar. ¿Ya? Dejamos de funcionar para lo cual fue creado. No podemos.